Hermanos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestro devocional de este día martes. Días pasados estuvimos celebrando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, un evento muy conmemorativo en todas las iglesias cristianas. Bueno, y asimismo el día domingo estuvimos recordando aquel evento histórico que ha marcado la historia misma de la iglesia. Estamos hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos a la Escritura encontramos algunos eventos donde, por ejemplo, el apóstol Pablo está hablando a los griegos y ellos no creían en la resurrección. Allá en el libro de Hechos, su capítulo 17, el apóstol Pablo les habla de Jesucristo y está escuchando atentamente lo que el apóstol Pablo está enseñando, pero cuando llega a hablar de la resurrección, luego empiezan a burlarse de él, les dicen, ya te vamos a escuchar otro día. ¿Por qué? Porque los griegos no creían en la resurrección. Quizá en nuestro andar cristiano alguna vez nos hemos visto rodeados por alguna duda y nos hemos preguntado, ¿y si Cristo no resucitó? ¿O cuáles son las evidencias de la resurrección? Hoy vamos a ver esas evidencias que emanan de las Escrituras sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La primera evidencia que tenemos que tener en mente nosotros es la credibilidad de los escritos del Nuevo Testamento. Hay 4 biografías muy antiguas sobre Jesús que fueron escritas por testigos oculares basados en el testimonio de testigos oculares. Fueron escritas y circularon mientras muchos otros testigos oculares seguían vivos. Recuerden que cuando vamos a las Escrituras encontramos que se les apareció a unos discípulos y luego otros, y luego dice la Escritura, y luego a 500. Entonces hubieron personas que vieron a Jesucristo resucitado. Todas estas biografías, estamos hablando de los evangelios, dicen que Jesús resucitó de entre los muertos. Estas biografías se complementan con cartas escritas por testigos oculares, mientras muchos otros testigos oculares estaban vivos aún. Estas cartas afirman que Jesús murió por crucifixión y que resucitó de entre los muertos al tercer día. Otra evidencia de la resurrección de Jesucristo es la tumba vacía. La tumba vacía continúa siendo una de las evidencias más fuertes a favor de la resurrección. Veamos las siguientes observaciones. Primero, los judíos aceptaron que la tumba estaba vacía porque nunca pudieron presentar el cuerpo como prueba de lo contrario. Cuando los opositores de una persona aceptan como bueno y válido lo que su contrario dice, tiene peso. Segundo, los líderes judíos, para justificar la desaparición del cuerpo de Jesús, le dicen a sus discípulos, ustedes robaron el cuerpo. Pero en realidad los únicos con posibilidad de haber robado el cuerpo eran los mismos judíos. Incluso los soldados romanos van y les dicen, oigan, está pasando esto, sucedió esto, resucitó. Entonces ellos comienzan a inventar esta gran mentira de que se habían robado el cuerpo de Cristo. Otra evidencia o otra observación es que las primeras personas en llegar a la tumba fueron mujeres. Según el historiador Josefo, en el primer siglo las mujeres eran tenidas en muy poca estima y no podían ni siquiera testificar en un tribunal porque no tenían credibilidad. Si la tumba vacía era un invento, ¿por qué poner a las mujeres como los primeros testigos y creer lo que ellas aseguraban haber visto? El testimonio de los soldados romanos. ¿Qué dijeron los soldados romanos? Los líderes, al escuchar la noticia de que Jesucristo ha resucitado, intentan sobornar a los guardias romanos para que dijeran que habían robado el cuerpo mientras ellos dormían.
Pero a pesar de ello, los soldados romanos no mintieron, sino que relataron el hecho tal como aconteció. Lo podemos leer allá en el libro de Mateo, capítulo 28. Si los soldados se durmieron, como quisieron señalar los líderes judíos, ¿cómo sabían que habían robado el cuerpo si no presenciaron el robo? Y si estaban despiertos, ¿cómo es que permitieron que robaran el cuerpo de Cristo? Es que habían estrictas medidas de seguridad y esas medidas habrían impedido que robaran el cuerpo de Cristo. Es más, los mismos soldados hubiesen impedido que Jesús saliera de manera natural. Los judíos lo que querían era impedir que esta noticia se regara nuevamente por toda Jerusalén. Pero también hay testimonio en las Escrituras de los testigos oculares. En la Escritura encontramos que Jesús hizo varias apariciones en un periodo de 40 días después de su resurrección. Ustedes allá en sus casitas pueden leer los evangelios, allá en Mateo 28, Lucas capítulo 24, donde vienen esos eventos donde Jesús aparece a sus discípulos, aparece a otras personas. En una ocasión dice la Escritura que fue visto por más de 500 testigos. Eso nos lo dice Juan capítulo 20. Si Tomás y Santiago, los hermanos de Jesús, y Pablo, quienes no creyeron en Jesús inicialmente, no tuvieron un encuentro real con Cristo resucitado, ¿cómo se explica que en ellos hubo un cambio de actitud tan radical tiempo después de su muerte? Podemos leer Hechos capítulo 9, donde el apóstol Pablo relata toda su historia de cómo tiene ese encuentro personal con Cristo y el cambio que hubo en su vida. Los testigos que ven a Jesús, que escuchan su mensaje después de la resurrección, estos testigos estuvieron dispuestos a morir por la verdad de la resurrección. Y esto a todos los cristianos de todas las épocas es una evidencia muy clara de cómo los cristianos están dispuestos a morir por ese Cristo resucitado, porque en verdad Cristo resucitó. El apóstol Pablo, escribiendo en el libro de 1 Corintios capítulo 15, nos dice, si Cristo no resucitó, todo lo que se ha hecho es vano. La iglesia es vana. Nuestra fe es vana. Jesucristo mismo, lo que enseñó, su muerte, la crucifixión, todo es vano. Pero como Cristo resucitó, entonces, por eso los primeros cristianos daban la vida por mantener su fe puestas en Jesús mismo. Un Cristo resucitado, hermanos, cambia todo. Un Cristo muerto no cambia vida. Hermanos, Cristo verdaderamente resucitó y un día vendrá como Rey. Amén.